Muy bien, jóvenes. Muy buenas noches con todos ustedes. Los saluda el profesor Joao Arias. Y nuestra clase de hoy, jóvenes, está relacionada a la invasión al Tahuantinsuyo. Hoy hablaremos sobre los acontecimientos que llevaron a cabo a esta invasión, cuáles fueron las causas que provocaron la caída del Tahuantinsuyo. Y obviamente qué acontecimientos son los más importantes, jóvenes. ¿Por qué? Porque han venido obviamente en preguntas de examen de admisión. Muy bien, muchachos. A ver, para poder comenzar, jóvenes, la pregunta sería, ¿cuándo llegaron los españoles a América? 1492. Claro que sí, 1492. ¿Y por qué llegaron los españoles a América? Pensaron que habían llegado ¿a dónde? A la India. Muy bien. ¿Y qué buscaban? Especias, colonizar, riquezas, muy bien, riquezas, muy bien. ¿Y cómo se llamaba esa actividad económica que buscaba acumular riquezas? A ver, ¿cómo se llama esa actividad económica que busca acumular riquezas? Mercantilismo, muy bien. El llamado mercantilismo. Muy bien, jóvenes. Acumulación de riquezas. Profe, ¿y cuál es la diferencia entre el mercantilismo
y el llamado bullonismo. A ver, jóvenes. La diferencia radica en lo siguiente, muchachos. Radica en lo siguiente. El bullonismo, ¿ya? El bullonismo tiene que ver solo con acumular metales preciosos. Repito, tiene que ver con metales preciosos. Mientras que el mercantilismo es algo más general. Tiene que ver con acumulación de riquezas, que pueden ser bienes, que pueden ser metales preciosos, que puede ser dinero, etc. Es algo más general, repito. No se olviden. Ahí radica, jóvenes, la diferencia, por si acaso. Muy bien. Vamos entonces. Entonces, tras la llegada de los españoles, Colón no pudo, jóvenes, no pudo consolidar su poder, su dominio en estos territorios. Colón no se asentó en el poder. Recordemos que hasta Colón terminó preso en España. Ante esa situación, jóvenes, ante esa situación, la corona decidió en 1508 establecer la capitulación, repito, la capitulación de Burgos. Por esta capitulación de Burgos, su objetivo principal de la corona era colonizar tierra firme. ¿A qué hacemos referencia con tierra firme, jóvenes? A ver. A ver, cuando te mencionan tierra firme, ¿a qué están haciendo referencia, muchachos? Tierra firme, jóvenes, es el continente. Exacto. Tierra firme, jóvenes, es el continente. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Seguimos entonces. Ya saben a qué se hace referencia con colonizar. Y para eso se estableció la primera forma de gobierno, jóvenes. Repito, la primera forma de gobierno en América. ¿Cuál fue esa
primera forma de gobierno en América, muchachos? Vamos a agregar ahí. La primera forma de gobierno en América fueron las gobernaciones. La primera forma de gobierno fueron las llamadas gobernaciones. Ahí tenemos a Castilla del Oro, tenemos a Nueva Andalucía. Castilla del Oro, en lo que sería el actual Panamá, y Nueva Andalucía, en lo que sería el actual Colombia y Venezuela, muchachos. El gobernador de Castilla del Oro, Diego de Nicuesa, y el gobernador de Nueva Andalucía, Alonso de Ojeda. Justamente en el caso de Nueva Andalucía, se estableció, jóvenes, el primer lugar estable en tierra firme. Repito, el primer lugar estable en tierra firme. Y me refiero al Fortín de San Sebastián. Repito nuevamente, jóvenes, el primer lugar estable en tierra firme, el Fortín de San Sebastián. ¿Qué es un fortín? Es un pequeño fuerte. ¿Ya? Es un pequeño fuerte. Pequeño. Muy bien. Ahora, antes de pasar, miren dónde está ubicado Santa María la Antigua. ¿Ya? Ya vamos a entender por qué. Ni Diego de Nicuesa, jóvenes, ni Diego de Nicuesa, ni Alonso de Ojeda pudieron consolidar su poder en el continente. No pudieron establecerse en tierra firme. ¿Quién los reemplaza? Vasco Núñez de Balboa. Repito, Vasco Núñez de Balboa. Y durante el gobierno de Vasco Núñez de Balboa, se funda Santa María la Antigua. ¿Cuál es la importancia de Santa María la Antigua? ¿Y por qué te mencioné hace un momento que tenías que observar dónde estaba? Santa María la Antigua es la primera ciudad española en tierra firme. Repito, la primera ciudad española en tierra firme. Profe, pero yo había leído que la primera ciudad que los españoles fundaron en el Perú fue la Isabela, ¿correcto? Fue la Isabela. Pregunto, muchachos, pregunto.
La Isabela, jóvenes. La Isabela. ¿Dónde se fundó? ¿Alguien sabe dónde se fundó? La Isabela. La Isabela, jóvenes, fue fundada en una isla. ¿Ya? No se olviden, la primera ciudad española se funda en una isla, jóvenes. ¿Y cuál es la diferencia con Santa María la Antigua, muchachos? Muy bien, que Santa María de la Antigua fue fundada en tierra firme, fue fundada en un continente. Muy bien, en un continente. Muy bien, muchachos. Muy bien. Seguimos. De ahí tenemos que durante su gobierno se reciben las primeras noticias sobre el Tahuantinsuyo. Y esto fue, jóvenes, en las tierras del cacique Comagre. ¿Ya? Repito, las primeras noticias del Tahuantinsuyo fueron en las tierras del cacique Comagre. Y ahí también estaba, jóvenes, su hijo Panquiaco. ¿Ya? Su hijo Panquiaco, muchachos. Profe, ¿y en verdad este cacique sabía que habían llegado, jóvenes, al Tahuantinsuyo? No le dijeron exactamente con ese nombre, muchachos. Le dijeron que hacia el sur, repito, hacia el sur había una ciudad o una zona llena de oro. Repito, una ciudad llena de oro. Y obviamente se presume que estaban haciendo referencia, jóvenes, al Tahuantinsuyo. Muy bien.
Y como ellos fueron hacia el sur buscando dicho Tahuantinsuyo, llegaron jóvenes hasta el Mar del Sur. ¿Y qué es el Mar del Sur, muchachos? ¿Cómo conocemos nosotros al Mar del Sur? Océano Pacífico. Muy bien, Océano Pacífico, muchachos. Otra pregunta más, muchachos, otra pregunta más. ¿Saben qué otro personaje, aparte de Balboa, o quién era el lugarteniente de Balboa, que sabía también sobre la existencia del Tahuantinsuyo? El cacique Comagre, bueno, como todo cacique es jefe de una zona, de una región. Ese lugar, o en las tierras de este cacique, es donde los españoles se enteraron de la existencia del Tahuantinsuyo. Pizarro, exactamente. Pizarro, jóvenes, era el, vamos a decir así, lugarteniente, no se olviden, el lugarteniente de Balboa. Él estaba presente, muchachos. Muy bien, jóvenes. Seguimos. Pero Balboa nunca llegó, jóvenes, al Tahuantinsuyo. La corona había enviado a un nuevo gobernador. Repito, había enviado a un nuevo gobernador. Y este nuevo gobernador era Pedrarias. Pedro Arias Dávila, quien va a reemplazar a Vasco Núñez de Balboa. Pero este Pedrarias no quería, jóvenes, tener competencia sobre el descubrimiento, muchachos, de esta ciudad que se hablaba llena de riquezas. ¿Qué es lo que hizo Pedrarias? Buscó un pretexto y decidió llevar a juicio a Balboa. Lo sometió a un juicio. Obviamente, ¿cómo lo iba a declarar en ese juicio? Culpable. Y lo terminaron, jóvenes, ajusticiando. Se considera, jóvenes, la muerte de Balboa como el primer asesinato jurídico en América. Repito,
primer asesinato jurídico en América. Y este Pedrarias, ya sin la intromisión de Balboa, él decidió llevar a cabo expediciones para encontrar el Tahuantinsuyo. Para eso fundó la ciudad de Panamá. Y eso vino en una pregunta, muchachos, en una pregunta de examen de admisión. ¿Cuál es la importancia de la ciudad de Panamá? Esa fue una pregunta de examen de admisión, muchachos. A ver, jóvenes, ¿cuál sería la respuesta? A ver, a ver, la última que dijo respecto a que a la ciudad de Panamá. A ver, ¿me confirmas si es respecto a eso? Repito, la pregunta que yo hice es, ¿cuál fue la importancia de la fundación de Panamá? Eso vino en una pregunta de examen de admisión. El contrato de Panamá podría ser el contrato de Panamá, ¿ya? Podría ser, todavía no lo confirmo. La respuesta, muchachos, Panamá se va a convertir en el centro de operaciones para la invasión al Tahuantinsuyo. Repito, se convierte en el centro de operaciones para la invasión al Tahuantinsuyo. Pedrarias había organizado, muchachos, expediciones para buscar ese lugar lleno de oro que tanto habían escuchado. Y hubieron expediciones, muchachos, que podemos mencionar ahí, como por ejemplo, la expedición de Pascual de Andagoya,
de Juan de Basurto, y Francisco de Pécer. Pero ninguno de estos tres llegó al Tahuantinsuyo. Pero Pascual de Andagoya creía que sí. Pascual de Andagoya, en sus memorias, él manifiesta que se entrevistó con el cacique Virú. Repito, con el cacique Virú. Y de ese nombre de Virú, muchachos, ¿ya? De ese nombre de Virú, aparece nuestro actual nombre. Repito, aparece nuestro actual nombre, muchachos. ¿Y cuál sería nuestro actual nombre, muchachos? A ver. A ver. Pedrarias, ¿con qué excusa llevó a juicio a Vasco Núñez de Balboa? A ver. La respuesta, jóvenes, es que él consideró o lo acusó de que Balboa estaba confabulando en su contra, de que Balboa quería destituirlo del poder. De eso lo acusó y por eso lo ajustició. Ahora, ¿y quiénes conformaban la corona o qué es? No entendí esa pregunta. Si puedes replantear, por favor, la pregunta. Leo y te respondo. Entonces, jóvenes, si a ti te preguntan, jóvenes, ¿en qué expedición aparece el nombre del Perú? ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, ¿cuál sería tu respuesta, muchachos? Pascual de Andagoya. Muy bien. Pascual de Andagoya. Muy bien, chicos. Muy bien. ¿Alguna duda más?
¿Dudas, consultas? A ver, repito entonces. Mencioné hace un momento, jóvenes, que Pascual de Anda Goya, en sus escritos, en sus memorias, dice que se reunió con el cacique, correcto. Cuando te hablo de cacique, es el gobernante de un territorio. Y ese cacique se llamaba el cacique Virú. Virú. Hay algunos que lo escriben de esta manera, hay otros que lo escriben de esta manera. Entonces, esa palabra virú, a medida que fue pasando el tiempo, fue distorsionándose y cambió a pirú. Y después pasó a pronunciarse Perú. Y es así como aparece nuestro nombre. Ahora sí. Muy bien. Sigamos entonces. Pero Pedrarias estaba cansado, muchachos. Pedrarias estaba cansado. Sus expediciones habían fracasado. ¿Ah? Habían fracasado. No había llegado a encontrar riquezas, ¿ya? No había encontrado riquezas. Así que decidió, jóvenes, decidió abandonar cualquier intento, ¿ya? Cualquier intento de llegar al Tahuantinsuyo. Hasta que, jóvenes, apareció un grupo de amigos, ¿ya? Apareció un grupo de amigos que le dijo: Pedrarias, nosotros queremos continuar, ¿ya? Queremos continuar con la expedición. Necesitamos tu apoyo, porque tú eres el gobernador. ¿Qué dices? ¿Nos apoyas o no nos apoyas? Dijo: ok, los apoyo. Y así se firmó el contrato de Panamá, o la empresa del Levante. Pregunto, ¿cuántos son los socios de la empresa del Levante
¿Cuántos son los socios del contrato de Panamá, muchachos? A ver qué me dice. ¿Cuántos son esos socios, muchachos? Tres me dicen por ahí. Ok. Profe, en mi lámina Huascarán son tres. Por ahí alguien me dice, no, profe, son cuatro. Muy bien, veamos entonces cuántos son. Muy bien, muchachos. Veamos. Tenemos ahí a Francisco Pizarro, que es el capitán de la expedición, el que va a dirigir la expedición. Tenemos también ahí a don Diego de Almagro, que va a ser, jóvenes, el proveedor, muchachos. Repito, va a ser el proveedor. Tenemos también, jóvenes, a Hernando de Luque, que es el procurador, que va a repartir, jóvenes, las ganancias en partes iguales. Y tenemos a Pedro Arias Dávila, que es el socio legal, el que va a autorizar, jóvenes, el que va a autorizar la expedición. Entonces, hasta ahí, repito, hasta ahí son cuatro. Pero falta uno más. Gaspar de Espinosa, el socio económico, el socio financista, el que va a poner el dinero para la expedición. Ese es, repito, Gaspar de Espinosa. Entonces, ¿cuántos socios son en esta empresa de Levante o contrato de Panamá? 5. Claro, en tu lámina Huascarán aparecen 3, ¿cierto? Ahora, por si acaso, si bien es cierto, Pizarro es el capitán de la expedición, Luque va a fungir la función de testaferro de Gaspar de Espinosa. Y Almagro, muchachos, era el que iba y venía, jóvenes, de Panamá. Era importante su función, ya, repito, era muy importante su función, porque él tenía que ver qué le faltaba a la expedición. Repito, él veía qué le faltaba a la expedición.
si le faltaba víveres, armamento, soldados, y él era que iba y venía de Panamá. Por eso se le llama proveedor. Y hay una frase, jóvenes, que va a estar relacionada a esta expedición de los españoles. ¿En algún momento has escuchado o has dicho la siguiente frase, jóvenes? Me ha costado un ojo de la cara. ¿Has escuchado esa frase, muchachos? Muy bien. ¿Qué significa me ha costado, jóvenes, un ojo de la cara? A ver, ¿qué significa eso, muchachos? Que me ha costado mucho dinero. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Pero ¿saben quién dijo esa frase en verdad? Muy bien, Almagro perdió un ojo en la expedición. Exacto. Podemos decir que literalmente, jóvenes, Almagro dice esa frase, porque le preguntaron, ¿no? Le preguntaron, le dijeron, Almagro, ¿y qué tal? ¿Y qué tal la expedición? Y él dijo, pues me ha costado un ojo de la cara. Muy bien, muy bien, muchachos. Ahora, el primer y segundo viaje, jóvenes, el primer y segundo viaje se consideran, muchachos, se consideran una empresa privada. Repito, se considera una empresa privada. ¿Por qué? Porque acá la corona española, tanto en el primer viaje como en el segundo viaje, la corona no participa, por si acaso. Al primer viaje se le conoce como viaje de exploración. Muchos lo consideran como uno de los viajes más tortuosos, ¿ya? Repito, como uno de los viajes más tortuosos por todo lo que sufrieron. Si bien es cierto, todo el mundo recuerda que Almagro pierde un ojo en el pueblo del Cacique de las Piedras y que por eso, muchachos, que por eso Almagro ordena quemar dicho pueblo. ¿Ah? Pizarro estuvo a punto de morir. A él le cayeron entre 7 y 8 flechazos en el cuerpo, que tuvieron que retornar a la zona de Chochama, recuperarse de sus heridas y continuar con la expedición.
Y así entramos al segundo viaje. Viaje que se le considera viaje de descubrimiento. A ver, muchachos, ¿por qué se le llamará viaje de descubrimiento? ¿Qué descubrieron? ¿Qué descubrieron? Los españoles. Muy bien, que llegaron al Tahuantinsuyo. Muy bien, que llegaron al Tahuantinsuyo. Claro que sí. Muy bien. Bartolomé Ruiz cruza la línea ecuatorial. Repito, Bartolomé Ruiz cruza la línea ecuatorial, la línea equinoccial. Y ahí se produce la captura de 3 comerciantes tayanes. ¿Quiénes eran los tayanes, profesor? Una cultura como lo fue los chimú, una cultura como los fue los chancas, los huancas, los tumpis, ¿ya? Fue una cultura, fue una cultura que se estableció en el norte del Tahuantinsuyo, en lo que vendría a ser por la zona del actual Piura, muchachos, ¿ya? Por la zona del actual Piura. Y a estos tayanes, que fueron uno de los primeros pueblos que apoyaron a los españoles, les pusieron los siguientes nombres a estos comerciantes. Tenemos ahí a Francisquillo, Fernandillo y el más famoso de todos, Felipillo. ¿Y por qué es tan famoso este Felipillo? ¿En qué se convirtió este Felipillo? En el traductor, muchachos. Se convirtió en traductor de Francisco Pizarro. ¿Ya? No se olviden, ¿ah? En traductor de Francisco Pizarro. Muy bien, jóvenes. Después tenemos la porfía de Atacames, una de las primeras discusiones entre Pizarro y Almagro. Una de las primeras discusiones. Profe, ¿por qué discutían? Porque habían soldados que querían regresar a Panamá. Ya, muchachos,
Muchos de ellos habían estado ya tiempo fuera de Panamá y hasta el momento no habían encontrado nada. Ya estaban cansados, extrañaban a su familia, extrañaban a sus hijos, extrañaban a sus hijos. Entonces, en esa discusión, casi Pizarro y Almagro casi se enfrascan jóvenes en un duelo. Felizmente pudo ser evitado. Almagro regresa, repito, Almagro regresa a Panamá y ya había un nuevo gobernador. Ya no era Pedrarias. Ahora el nuevo gobernador era Pedro de los Ríos. Y un soldado español de nombre Juan de Saravia, a colocar ahí, Juan de Saravia, denuncia abusos. En una copla, muchachos, en una copla, Juan de Saravia dice lo siguiente: tenga usted por entendido, señor gobernador, que allá va el recogedor y acá queda el carnicero. Repito, repito, muchachos. Tenga usted por enterado, señor gobernador, que allá va el recogedor y acá queda el carnicero. ¿Quién es el recogedor? ¿Quién es el carnicero? Balboa ya no estaba ya, muchachos. Era Pizarro o Almagro. Pizarro era el carnicero, claro que sí. Entonces, Almagro era el recogedor. Muy bien. Tras esta acusación, Pedro de los Ríos envía a la isla del Gallo a Juan de Tafur. Juan de Tafur, jóvenes, Juan de Tafur iba con la misión de capturar, de apresar a Francisco Pizarro. Juan de Tafur iba a detener a Pizarro. Ahí, jóvenes, se considera que el incidente, repito, se considera que el incidente, jóvenes,
de la isla del Gallo, donde Pizarro saca su espada y traza una línea en la isla y dice: los que quieren ser pobres, que se regresen a Panamá. Los que quieren ser ricos, que se vayan conmigo hacia el sur. A ese incidente de la isla del Gallo se le considera como un acontecimiento decisivo. Repito, se le considera como un acontecimiento decisivo, muchachos. ¿Por qué decisivo? Porque ¿qué hubiera pasado, jóvenes, si a Pizarro lo apresaban? ¿Ya? Si a Pizarro lo apresaban y lo llevaban a Panamá. ¿Cuál hubiera sido la consecuencia? A ver, muchachos. Exacto, si Pizarro se hubiera ido preso, lo más seguro, lo más probable es que la expedición hubiera terminado y no hubiera existido invasión al Tahuantinsuyo. Por eso se le considera un acontecimiento decisivo, muchachos. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Tras el incidente de la isla del Gallo, después Pizarro continúa hacia el sur. Bartolomé Ruiz lo lleva hacia el sur y llegan hasta Tumbes. En Tumbes, jóvenes, se reúnen con el cacique Chilimasa. Repito, se unen con el cacique Chilimasa, que era el cacique de Tumbes. Y este cacique de Tumbes se reúne con otro español. Profe, con Pizarro, no. Pizarro ni siquiera bajó del barco. Tenía miedo que lo mate. Pedro de Candía. Repito, Pedro de Candía. Este español apodado el griego, ¿ah? Apoyado el griego, se entrevista con este cacique, intercambian regalos, ¿ah? Intercambian regalos, y con eso Pedro de Candia tiene las pruebas necesarias para decir que han llegado a un lugar lleno de riquezas. Y con eso Pizarro quiere pedir la autorización para un tercer y decisivo viaje. Los españoles se dirigen un poco más hacia el sur, llegan hasta la desembocadura del río Santa, muchachos. Repito, llegan hasta la desembocadura del río Santa en Ancash. Y de ahí retornan a Panamá. Pregunta, jóvenes, pregunta. Durante el segundo viaje, durante el segundo viaje, durante este segundo viaje,
¿Qué inca estaba gobernando en el Tahuantinsuyo? ¿Qué inca estaba gobernando, jóvenes? Muy bien. La respuesta, jóvenes, durante el gobierno del Inca Huayna Cápac. Pero no se olviden, jóvenes, no se olviden. ¿Qué le pasó al Inca Huayna Cápac? A ver, ¿qué le pasó al Inca Huayna Cápac cuando llegaron los españoles? Muere de viruela. Se enfermó de la viruela, muchachos. Muy bien. ¿Y eso qué va a generar? ¿Una crisis en el Tahuantinsuyo, sí o no? Muy bien, tras su muerte va a haber una crisis en el Tahuantinsuyo. Mientras se produce esa crisis en el Tahuantinsuyo, Pizarro viajó a España a buscar la autorización para un tercer viaje, porque Pedro de los Ríos, ¿qué le dijo? No, yo no te doy permiso. Por eso Pizarro se fue a España y se reunió con la reina Isabel de Portugal, esposa del rey de España. La pregunta era, ¿quién era el rey de España, muchachos? A ver, ¿quién era el rey de España en ese momento? Esposo de Isabel de Portugal. Muy bien, excelente. Me dicen, profesores, es facilita. Carlos I de España o también llamado Carlos V de Alemania, de la dinastía Habsburgo. Muy bien, de la dinastía Habsburgo. Muy bien, muchachos. Muy bien. Y con eso, jóvenes, con la capitulación de Toledo, se autoriza la invasión al Tahuantinsuyo y la empresa deja de ser una empresa privada y pasa a ser una empresa del Estado. Repito, pasa a ser una empresa del Estado, muchachos. Muy bien. ¿Y cuáles fueron los acuerdos de la capitulación de Toledo? A ver, ahí están los principales acuerdos, muchachos. Estos dos últimos
le corresponden a la corona española? De la corona española. ¿Y qué era el quinto real, muchachos? Muy bien, era el impuesto para la corona. ¿Impuesto a qué, muchachos? Quinto viene de quinta parte. ¿Y cuánto es la quinta parte, jóvenes, en porcentaje? A ver, vamos, muchachos. El 20%. Muy bien. La quinta parte es el 20%. El 20% a las riquezas. El 20% a los tesoros descubiertos, muchachos. Eso es el quinto real. No se olviden, ¿ah? Muy bien, muchachos. Muy bien. Y miren las diferencias de lo que recibe cada conquistador. ¿Quién recibió, quién recibió, jóvenes, mayores beneficios? Pizarro. Por eso, jóvenes, ahí están, ahí se encuentran, muchachos, los inicios, el conflicto, muchachos, entre Pizarro y Diego de Almagro, por las marcadas diferencias en la capitulación de Toledo. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Y vamos al tercer viaje, pero lo del tercer viaje vamos a dejar un momento ahí para poder ir a desarrollar nuestro examen, jóvenes, nuestro examen del día de hoy. A ver, muchachos. A ver. El examen ya está activado. Voy a compartir, jóvenes, el enlace. Ahí está, muchachos. 10 minutos y continuamos con la última parte, jóvenes.
minuto, jóvenes, para terminar el examen. Muy bien, jóvenes, últimos segundos. Vamos cerrando el examen. Muy bien, jóvenes, cerramos el examen y veamos. La respuesta a la pregunta número 1, ¿por qué habían señoríos que apoyaban a los españoles? La respuesta es la A, porque querían recobrar la libertad de sus señoríos. Repito, querían recobrar la libertad de sus señoríos. En la pregunta número 2, la capitulación de Toledo, ¿qué permitió? Permitió la participación de la corona en la empresa invasora al Tahuantinsuyo. Eso es lo más cercano, muchachos. Cuando tú observes las alternativas del examen, tienes que ver cuál es la alternativa más próxima a la pregunta, no la más lejana. Tienes que tener eso en cuenta, porque veo que muchos han marcado generó un fuerte resentimiento entre los socios, lo que llevó a una posterior guerra. Es cierto, eso genera, pero ese es un evento posterior. Lo inmediato es que la corona participe en la empresa invasora. Y en la pregunta número 3, jóvenes, la respuesta es la B. La corona española se limitó a tener la participación de índole política, porque participa de esa manera. Después, Pizarro se le dio el título de gobernador de Nueva Toledo, eso es falso, le dieron Nueva Castilla. Uno de los pueblos que más ayudó fueron los huancas, sí, y eso justamente vamos a ver acá en el tercer viaje. En este tercer viaje, muchachos, cuando Pizarro llega al Tahuantinsuyo, ya la guerra civil ha terminado. Repito, la guerra civil ya terminó. Ya el Inca es Atahualpa. Ya las etnias están fragmentadas, divididas, y han decidido unos seguir del lado de los incas y los otros apoyando a los españoles.
En Piura se funda la primera ciudad española en el Perú, San Miguel de Piura o San Miguel de Tangarará. La comisión de Hernando Pizarro y Hernando de Soto era para invitar al Inca a la reunión. Y en Cajamarca, donde se va a producir la reunión, se prepara una emboscada al Inca. El que sale a entrevistarse con el Inca no es Pizarro, sino es el fraile dominico Fray Vicente Valverde. Y estos sacerdotes llevaban a cabo el famoso requerimiento. ¿Qué era el requerimiento? El pedido de paz que se hacía a los indígenas. Este pedido de paz, jóvenes, este pedido de paz era aceptar a un nuevo rey y aceptar a un nuevo Dios. Y aceptar un nuevo Dios era aceptar la Biblia. Si tú rechazabas la Biblia, eso simbolizaba una declaratoria de guerra. Justamente, jóvenes, justamente, cuando al Inca Atahualpa le entregan la Biblia, ¿qué es lo que hace el Inca? La arroja, ¿cierto? La arroja. Y al arrojar, jóvenes, al arrojar la Biblia, para los españoles eso fue una declaratoria de guerra. El Inca fue capturado, apresado en el Amaruhuasi, donde ofrece obviamente el rescate, los 2 cuartos de plata y 1 cuarto de oro. Pero para Pizarro, jóvenes, el dejar libre al Inca Atahualpa ponía en peligro su vida. Así que o era dejar libre al Inca o correr el riesgo de que el Inca organice ese ejército y termine derrotando a los españoles. Por eso lo llevó a juicio, por eso lo terminó ajusticiando, ¿correcto? Lo terminó ajusticiando. Y tras la muerte del Inca, nombró como su sucesor al Inca Toparpa. Los principales generales del Inca Atahualpa decidieron defender distintas zonas del Tahuantinsuyo. Rumiñahui en el norte, en Tumebamba, Calcuchiman en el centro, en Jauja, y Quisquis en el sur, en el Cusco. Pero poco a poco, estos generales fueron siendo derrotados. Calcuchimat fue derrotado en Jauja y fue apresado. El Inca Toparpa, o mejor dicho, uno de los hijos de Huayna Cápac llamado Toparpa, fue nombrado Inca, a cual la historia lo conoce como el primer Inca títere. En Jauja, lo que hoy es Junín, se establece la primera capital del Perú. Jauja fue la primera capital del Perú. Lima es la segunda. Y ahí en Jauja se formó una alianza importante. La alianza, jóvenes, con los huancas. Repito, la alianza con los huancas. Si te preguntan cuál es la etnia que más apoyó a los españoles, los huancas. Y después de Jauja, el objetivo era el Cusco. A las afueras del Cusco, jóvenes,
Calcuchimac fue quemado vivo. Repito, Calcuchimac fue quemado vivo. Y Pizarro tuvo la suerte de que apareció otro hermano, jóvenes, otro hermano de Huáscar, Manco Inca o Manco II, con el cual logran derrotar a Quisquis y con esos jóvenes cae el Tahuantinsuyo. De esa manera, jóvenes, terminamos nuestra clase de hoy. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su atención y participación y nos vemos hasta la próxima clase a la misma hora y por el mismo canal. Cuídense, muchachos, y que tengan muy buenas noches. Nos vemos.